Bueno, vamos a iniciar nuestra clase. ¿Alguien gusta hacer la oración, por favor? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor amado, por habernos brindado un día más en tu presencia para realizar tu labor. Por favor, permítanos humildemente, te pido que nos terminemos esta noche con tu palabra para durante la noche seguirla saboreando en nuestros corazones y cuando abramos los ojitos en la mañana seguir haciendo tu labor. Permite que el Espíritu Santo nos arrope en el entendimiento para poder proclamar tu palabra con nuestras acciones y no tan solo con nuestras palabras. Y te lo pedimos todo en nombre de tu Hijo, con el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y líbranos del mal. Amén. Todo sea en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar en nuestro curso. Estábamos analizando la tercera visión del Valle de los Huesos Secos, en Ezequiel 37. Ya veíamos que el pueblo de Dios son los huesos secos que está contemplando el profeta Ezequiel. Todo pecado de idolatría siempre va a generar la muerte, una cultura de muerte. Bueno, y ahora vamos a hacer una lista, así como vimos ayer, algunos aspectos que forman parte de la cultura de la muerte. Ahora ustedes menciónenme algunos actos de idolatría en la actualidad. ¿Cuál podría ser? Los equipos de deporte, como fútbol, soccer, béisbol, baloncesto. Sería entonces eh, darle al deporte el lugar que le corresponde a Dios, ¿no? Por ejemplo, los domingos, en vez de ir a misa, prefiero el partido, prefiero este programa. Sería un acto de idolatría, eso por ejemplo. Ujú. Bueno, El celular, profe. Ujú. bien. Los artistas. Deporte, tecnología, Los centros comerciales. artistas y también en centros comerciales entraría, por ejemplo, la avaricia, compras compulsivas, también. Ahí entraría centros comerciales, avaricia, La cirugía plástica, también que no son por problemas de salud. un culto a la belleza, ¿sí? Y todo el mundo quiere operarse, quiere hacerse y arreglarse, como si el cuerpo fuera lo más importante y descuida el alma, relación con Dios. Profe, pero eso nada más lo hacen las que tienen dinero. Nosotros los mundanos no podemos hacer esas cosas. Mm, Bueno, a lo mejor yo no conozco una cirugía personas como tal, pero comprando cremas y con esa finalidad de embellecer yo el conozco cuerpo, también entraría ahí, no propiamente una cirugía.
Yo conocí Ok. una persona que hizo un préstamo en el banco para hacerse una cirugía plástica que no necesitaba. Sí, aquí entra todo eso, todo eso. Sí, ¿qué otra cosa podría ser un acto de idolatría actualmente? El trabajo, o entra en el dinero. En la avaricia también, ahí entraría. El bling bling, como le dicen ahora los jóvenes, ¿en qué entraría eso, profesor? Mm, Blim blim, así le llaman. Lo que le llaman el bling bling, el que está todo con mucha prenda, mucha joya, mucha ropa de marca. Ah, ya entrarían también en la avaricia, las ganas de tener. Okay. Pues las fiestas, profe. También, Mucha gente prefiere irse de fiesta que pues ir a misa. sí, y aquí, El dinero fácil, rápido. desordenadas. Sí, entra también en la avaricia, en acumular, poseer. ¿Qué más son actos de idolatría? Ayer dijeron uno, culto a una estatua que hacen de la muerte. Culto a la muerte. A la muerte, pues no sé, también como ahorita que siguen mucho a las personas pues de la inseguridad, vaya, que pues quieren andar en eso. La inseguridad, la violencia, o en qué sentido? Por ejemplo, aquí hubo un tiempo, yo estoy de Nuevo Laredo, Sí. Tamaulipas, y por ejemplo hubo un tiempo que los niños, sobre todo por ejemplo en la pandemia, todo ese tiempo, que le preguntabas a un niño qué quería hacer y te decía que quería ser un sicario. Ah, ya, ya, ya. Sí, entonces, como algunas personas pues están en eso y sus hijos lo ven o se les hace muy normal, entonces ellos como que tienen esa filosofía o esa creencia, ellos quieren eso. Ujú. Sí, entraría aquí también en el culto a la muerte, porque casi en su mayoría los sicarios, narcotraficantes, Sí, hombre. le dan culto a la muerte. Profesor, y entonces Okay. quería, aguantando lo que dice la compañera, ahora las novelas que están saliendo ahora, que todos son de sicarios, sicarios y más sicarios, y la mafia y más y mafia. Ujú. Sí, eso es parte también de la... Cuando hay pecados de idolatría, se genera la cultura de muerte, la violencia, las guerras, personas desaparecidas, armas, drogas, todo eso. Y como eso es lo que ahorita vende y como todo lo ven y genera interés, pues hay que hacer más, hay que hacer más novelas, más series con esa temática, porque es en lo que está envuelto el mundo. Ok, entonces ahí en la cultura de muerte entra lo de las drogas, por ejemplo, que porque muchas personas ahorita pues como que es un hobby o es la novedad, consumir drogas, ¿verdad? Ajá, es la parte de la cultura de muerte. Oiga, profe, ¿y las Sí. personas que prefieren ver las misas en televisión que acudir a la iglesia, eso también entraría? No, ahí por ejemplo, cuando estás enfermo, ahí sí tienes motivo para ver la misa transmitida. Pero cuando no estás enfermo y no hay nada que te impida asistir a la Eucaristía, eso no entra aquí, eso es pecado de pereza. Ah, ok. Y puede, Porque hubo una persona que a mí me dijo eso, ujú, que qué flojera ir a la iglesia si ella podía ver
la misa por televisión. Ujú. Sí, o sea, cómo aplicamos la flojera para las cosas de Dios. Entonces, qué Ujú. flojera ir a una fiesta, qué flojera ir a un evento, qué flojera ir a todas partes. No creo que lo apliquen en todo. Entonces ahí es pecado de pereza. Ah, ok. Profe, buenas noches. Buenas noches. En diversiones desordenadas entra la pornografía, que en la actualidad se ha desatado muy feo, tanto para jóvenes y pues jovencitas pues también. Eh, Muchas veces aquí en Cuernavaca, Morelos, cuando tengo la oportunidad de ir al centro a comprar algunas cosas, ya en los puestos de películas pues ya no hay esa prudencia, ya están expuestas y no sé si entra en diversión desordenada o es otra idolatría actual, porque al final de cuentas estamos cambiando o están cambiando a Dios por la pornografía. Sí, o sea que entraría diversiones y sexualidad desordenadas. Ya, y también eso es parte de la idolatría y parte de la cultura de muerte. Bueno, aquí también entra ¿Las toda la redes sociales entran en la tecnología? tecnología, sí, mal uso de la tecnología. Ok. Ajá. Aquí también en cultos de idolatría entra, por ejemplo, el yoga y todo lo relacionado a la nueva era. Horóscopos, tarot, amarres, etcétera. Bueno, todo esto es parte de la idolatría en la actualidad. Bueno, y entonces todas estas prácticas de idolatría hacen que nosotros nos aferremos a este mundo como si fuéramos de este mundo, cuando Jesús ya dejó las cosas muy claras. Están en el mundo, pero no son del mundo. Nuestra casa, nuestro hogar es el cielo, y allá debemos aspirar. Todas nuestras acciones, palabras y deseos deben aspirar a llegar un día a la presencia de Dios. Todo lo que no me inspira para llegar al cielo me ata a este mundo. Las cosas materiales, el egoísmo, la violencia, me hacen creer que esto es eterno y esto es para mí, y aquí el importante soy yo. Bueno, y aquí en el texto, continuando en Ezequiel 37, dice el versículo 3, Ezequiel 37, 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo le respondí, Señor, tú lo sabes. Y me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor. Bueno, entonces, ante esta situación de muerte, de oscuridad, de tinieblas, Dios le da la respuesta al profeta Ezequiel. Anúnciales la palabra del Señor, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es fuente de luz y de vida. Cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, nos estamos iluminando, nos estamos renovando, revitalizando, llenando del Espíritu Santo, llenando de su paz, de su paciencia, de su fortaleza, de su sabiduría. Todo eso está en la palabra de Dios.
Hay una frescura espiritual en nosotros. Cuando una persona está llena de la palabra, se le ve fresco siempre. Y hasta la gente te pregunta, oye, ¿qué te hiciste? Te veo diferente. Tu mirada, tu rostro se ve diferente. Claro, porque me lleno de la palabra de Dios. Y así como está el alma, así está el cuerpo también. Como estás por dentro, estás por fuera. Si por dentro estás lleno de luz, lleno del espíritu, lleno de vida, eso se transmite. Se te ve esa misma luz en tu mirada. Hay personas que hasta para saludarte no son capaces ni siquiera de mirarte y tienen siempre mirando hacia abajo, van caminando y su mirada en el suelo. No son capaces de levantar ni siquiera la cabeza porque llevan cargando algo en su alma: dolor, frustración, tristeza, soledad. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo entre, con el simple hecho de leer su palabra, de escucharla, un versículo ya te está llenando de vida. Por eso hay cambios que ustedes mismos notan. Antes me sentía diferente y ahora que estudio la palabra, veo estos cambios por el Espíritu Santo, que es fuente de luz y de vida, y que es quien inspiró la palabra de Dios. Entonces, estudiar la palabra de Dios, cada clase de Sagrada Escritura, es un nuevo Pentecostés. Ahorita, aunque estemos cada quien en su casa, el Espíritu Santo se está derramando en nosotros, como en Pentecostés. Es una efusión del Espíritu Santo la que estamos viviendo, porque nos estamos alimentando de la palabra, del pan de la palabra, del banquete de la palabra de Dios. Cada clase de Sagrada Escritura es un cenáculo de oración, un lugar donde habita el Espíritu, un lugar de renovación, de fortaleza, de consuelo, de paz, de esperanza, porque está el Espíritu Santo presente, hablándonos, sanándonos, liberándonos, de forma silenciosa y misteriosa. Así es la palabra. Bueno, continúo aquí en el texto. Versículo 5. Así dice el Señor a estos huesos: les voy a infundir espíritu para que vivan. Los recubriré de tendones. Haré crecer sobre ustedes la carne. Los cubriré de piel. Les infundiré espíritu y vivirán. Y reconocerán que yo soy el Señor. Yo profeticé como me había mandado, y mientras hablaba, se oyó un estruendo. La tierra se estremeció y los huesos se unieron entre sí. Miré y vi cómo sobre ellos aparecían los tendones, crecía la carne y se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Entonces él me dijo: llama al espíritu, hijo de hombre, llámalo y dile: esto dice el Señor, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Los llamé tal como el Señor me había mandado, y el espíritu penetró en ellos. Revivieron y se pusieron de pie. Era una inmensa muchedumbre. ¿Esto a qué les recuerda? Esta presencia del Espíritu que da vida. ¿A qué les recuerda? ¿A qué parte de la Biblia se les viene a la mente? La creación, Exactamente, la creación. Esta visión del profeta Ezequiel es también llamada una nueva creación.
un nuevo Génesis. Solamente Dios nos puede dar una nueva vida en el Espíritu Santo. Estamos volviendo al origen, al principio, al Edén, al paraíso, a la armonía y la comunión con Dios. Y por eso dice el Señor, llama al Espíritu. Y por eso la Iglesia Católica nos regala esa oración tan breve y tan bella y tan profunda. Ven, Espíritu Santo. Porque eso dice el Señor, llama al Espíritu. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Ilumínanos. Lo que nos enseña la Iglesia Católica, todo está aquí en la Sagrada Escritura. No es algo que se le ocurrió a alguien, todo proviene de Dios. Llama al Espíritu para que haya vida, para que haya luz, para que haya paz. Y ustedes que son papás deben invocar también al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, sobre mi hijo, sobre mi hija, que son adolescentes, que a veces desobedecen, que están viviendo esta situación difícil. Ven, Espíritu Santo, sobre mis hijos que ya están casados, porque en el matrimonio hay cada problema y cada crisis y cada dificultad que solamente ellos conocen. Y ustedes también por experiencia. Las que son esposas, ven Espíritu Santo sobre mi esposo. Los esposos, ven Espíritu Santo sobre mi esposa. Ven Espíritu Santo sobre nuestro párroco, sobre nuestra coordinadora, sobre nuestro grupo. En todo lugar necesitamos al Espíritu para que haya vida. Llama al Espíritu Santo. Y al llamarlo, Él viene, Él acude, porque Él también es amor. Dios es amor. Y dice también el profeta Ezequiel, era una muchedumbre. Algunas traducciones dice, era como un ejército. ¿A qué le recuerda ese ejército? Si lo está diciendo el profeta Ezequiel, es una profecía, es un anuncio de algo. Ese ejército, como si fueran militares, es un pueblo entero al que el Espíritu Santo lo va a llenar de vida, de luz, lo va a guiar, lo va a impulsar. Ya les di muchas pistas. ¿Qué está profetizando aquí Ezequiel? Ezequiel está contemplando un pueblo, una comunidad militante, porque era una muchedumbre, un ejército. ¿No les dice nada esa palabra? Una comunidad militante, ¿Nosotros los católicos? la Iglesia Católica, exactamente. Un anuncio profético de la Iglesia militante. La Iglesia Católica tiene tres estados. Somos una misma iglesia, pero tiene tres estados. La iglesia militante, que somos nosotros, la iglesia purgante en el purgatorio y la iglesia triunfante, los que ya están con Dios, los santos, la Virgen María, los apóstoles. Iglesia militante, porque estamos caminando, luchando, avanzando hacia Dios. Purgante, se están purificando. Y triunfante, ya han vencido con Jesús, el Cordero. Ya han triunfado. Una misma iglesia, pero en tres estados. Y ¿Cuál es la también, última, profe?
Sí, es iglesia militante, purgante y triunfante. Gracias. Sí, nosotros el purgatorio y el paraíso del cielo. Y esto también es un anuncio profético del día de Pentecostés. El Espíritu Santo que viene a dar vida, a dar luz, ya lo estaba contemplando el profeta Ezequiel, que viene sobre la iglesia y los impulsa y los envía a llevar la palabra de Dios. Lo mismo que a ellos les dio vida, eso están llamados a llevar, vida. Por eso en cada clase de Biblia estamos más vivos que en cualquier otro momento del día, porque nos estamos nutriendo de la palabra que es vida. Y entonces el día de Pentecostés, que ya lo contemplaba el profeta Ezequiel con esta efusión del Espíritu Santo, es una enseñanza de que esto viene de Dios. Es lo contrario a la Torre de Babel. Pentecostés y la Torre de Babel son dos acontecimientos contrarios, son polos opuestos, son dos maneras de vivir. ¿Alguien recuerda qué pasó en la Torre de Babel? ¿Qué hicieron? ¿Qué planeaban? Planeaban hacer la torre para poder llegar hasta el cielo. Bueno, para poder llegar con Dios era su intención, pero pues no, Sí, Dios no, pues no, nunca lo iba a permitir. O sea, no. y exactamente. Estaban construyendo una torre porque decían ellos, queremos llegar al cielo, pero queremos llegar al cielo sin Dios, que es lo mismo que estábamos viendo en la idolatría. Queremos las cosas de Dios, pero sin Dios. Queremos la paz, pero no la paz de Dios. Queremos la paz que nos dan allá las limpias. Queremos la paz que nos da allá el horóscopo. Queremos la paz, pero esa que me da eh, la lectura de cartas, esa que me da el yoga. Es una paz falsa, es una torre de Babel. Queremos llegar al cielo sin Dios. Queremos ser sabios sin Dios. Queremos ser pacientes sin Dios. Y así no se puede. Y entonces Dios es ahí donde a cada uno le da una lengua distinta. Y no se entendían entre ellos, ya no se pusieron de acuerdo, no terminaron su proyecto, porque lo que viene del hombre nunca termina bien. Toda iniciativa del ser humano, tarde o temprano, se va a terminar. Y va a generar división, conflicto, peleas, malentendidos. Tú por allá y yo por acá, porque no te entiendo, ya no te soporto. Eso viene del hombre. Pero en cambio, en Pentecostés, había griegos, había judíos, había mucha gente de varias regiones. ¿Y qué pasó? No También se entendió. todos se entendían exactamente. No se pelearon, no dijeron, pues ya me voy porque quién sabe qué están diciendo. Todos entendían la palabra de Dios. Lo que viene de Dios genera armonía, paz. Todos entienden el lenguaje del amor. Pero si tu proyecto es humano, terreno, no va a terminar bien. Te va a generar confusión. Eso significa la palabra Babel, confusión, la torre de la confusión. Y Pentecostés es lo contrario, armonía, paz, presencia del Espíritu. Se nos va a acabar el tiempo de la sesión. La cierro, volvemos a ingresar, por favor.
Era muy tardada su agonía, algunos hasta 4 días. Y ahí los dejaban los soldados. No nos importa, ahí que se mueran cuando quieran. Porque eso a ellos era como su sello. El que se rebele contra el imperio va a tener una muerte dolorosa, una agonía de muchos días. Y entre más sufras, mejor. Entonces, como ya era el día de la Pascua, se acercaba el día de la Pascua, ya no querían los cuerpos. Y por lo regular, como tardaban 2 días, 3 días, toman la decisión de quebrarles las rodillas. ¿Para qué? Para que no pudieran apoyarse y así no siguieran respirando y se asfixiaran. Entonces, golpeaban las rodillas, se quebraban los huesos, eso generaba un dolor muy fuerte también, y después la asfixia y una muerte rápida. Lo hacen con los dos ladrones, pero cuando llegan con Jesús, él ya había muerto. Cuando crucifican a Jesús, ¿recuerdan qué hora era? ¿Las 3 de la tarde? No, lo crucifican Las a 12. las 12 del Las mediodía. 12, las 12. ¿Y a qué hora muere Jesús? A las 3. A las A las 3. 3 de la tarde. Fueron 3 horas de agonía y muere. Y uno puede pensar, bueno, pues si duraban 3, 4 días, ¿por qué Jesús duró 3 horas de agonía? ¿Por qué cuando se acercan, él ya está muerto? Bueno, aquí hay muchos detalles que son muy importantes. A Jesús, y lo menciona San Juan, lo crucificaron en medio de los dos ladrones, no en la orilla, en medio. Eso significa que Jesús, hasta en su muerte, hasta en la cruz, está ocupando el lugar del centro. Jesús, hasta en la cruz, está revelando su reinado. Cristo es rey, hasta en la cruz. Por eso su cruz está en el centro, no en la orilla, en el centro de los ladrones. Cristo es rey crucificado. Y Jesús, de las 12 del mediodía hasta las 3, esas 3 horas fueron de agonía y llega la muerte para Jesús. Cuando los soldados se acercan, él ya está muerto. ¿Eso qué quiere decir? Que a Jesús nadie le quita la vida. Él la entrega en el momento que él lo decide. Cuando se acercan para romperle los huesos y matarlo, que ya se muera, él ya está muerto. Por eso Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy porque amo. Eso significa ese detalle del Evangelio. A Jesús no le quitaron la vida, él la entregó por amor, en el momento en que él lo decidió, en el que estaba escrito en el plan eterno de Dios. Jesús entrega la vida. Vean la profundidad que tiene la palabra de Dios. Esos detalles que son muy importantes. Y entonces, como ya está muerto, dicen los soldados, a lo mejor no está muerto, a lo mejor está desmayado. Y le entregan una lanza a un soldado romano. ¿No? Y le dicen, compruébalo, a ver si ya está muerto. ¿Cómo se llamaba ese soldado? ¿Recuerdan? Longinos, Longinos, exactamente. Entonces Longinos se para en una posición que ellos ya tenían perfectamente estudiada para que la lanza que medía no era chiquita como la vemos en las imágenes. Las lanzas de los romanos, la punta medía 30 centímetros. Entonces, él, con una maestría, con una gran experiencia, porque no era la primera vez que lo hacía,
clava la lanza con precisión, no fue picar a ver, ha ido a ver qué sale, la clava con precisión entre la 11ª y la 12ª costilla. Ellos ya lo sabían perfectamente. Para que la lanza entre, perfore primero el pulmón y después el corazón. Y era tanta la presión del agua, de la sangre acumulada por el peso, que cuando el soldado Longinos saca la lanza, el agua y la sangre brotan literalmente del costado de Jesús como un torrente. Esa sangre y esa agua del costado de Jesús bañaron al soldado Longino. Y él en ese momento, cuando siente sobre su rostro, sobre su cuerpo, la sangre y el agua de Jesús, del corazón de Jesús, él cae de rodillas y llora profundamente por toda su vida de pecado. Y se convierte en ese momento en discípulo de Jesús. Por eso la Iglesia Católica lo llama San Longinos, el soldado que traspasó a Jesús. Entonces, ahí en nuestro esquema, vamos a dibujar ese torrente que brota del costado derecho de Jesús, esa sangre y esa agua. Y esta es la importancia de las clases de Biblia, que en las clases de Biblia el velo se hace a un lado y comprendemos la verdad. Nos estamos alimentando del banquete de la palabra de Dios. Y este banquete de la palabra, este pan de la palabra, produce en nosotros efectos espirituales. Este pan sagrado, este pan bendito de la palabra, es muy distinto al pan cotidiano. El pan cotidiano, Dios nos lo da en su providencia, pero en el pan de la Eucaristía y en el pan de su palabra, es Dios mismo quien se entrega y nos alimenta. Por eso los efectos son distintos. Hay personas que hasta sin comer se enojan, cambian de humor, pero cuando comen se tranquilizan, ya están más alertas, más despiertos. Pasa lo mismo con la palabra de Dios. Cuando tú te alimentas de la palabra, cuando estudias y meditas la palabra, tu alma también se renueva, se despierta, se revitaliza y aumentan en ti los deseos de llegar al cielo. Son efectos distintos del pan cotidiano y del pan de la palabra. Ese deseo, esa hambre, esa sensación de asombro al descubrir estos detalles en la palabra de Dios, provienen del Espíritu Santo. Esta es la luz del Espíritu Santo, que nos hace disfrutar y degustar su palabra. Jesús es el templo y esta agua, este torrente que contempla el profeta Ezequiel y que se derramó sobre el soldado Longinos, esa agua, ese torrente, es el Espíritu Santo. Todo esto lo está contemplando el profeta Ezequiel. Esta visión que él tiene fue en el año 587
antes de Cristo. Y ya desde ese momento, Dios le estaba revelando el misterio de nuestra salvación, la muerte de Jesús, la vida en el Espíritu Santo para la iglesia. Por eso dice el texto, en San Juan 19, versículo 30, Jesús probó el vinagre y dijo, todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. El Espíritu no se refiere al alma, se refiere al Espíritu Santo. Es en la cruz donde Jesús nos da al Espíritu Santo. La cruz es también un Pentecostés, es una efusión del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que se nos ha dado nos llena de vida, de fortaleza. Él es quien guía a la iglesia, quien la impulsa, quien la mueve. Él es el protagonista de la evangelización. ¿Y en dónde vemos de una forma palpable su vida? En los sacramentos. Los sacramentos son el torrente de agua, el torrente de sangre que brota del Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a ponerlos ahí también en nuestro esquema. Por eso es muy bonita la palabra de Dios, porque es un océano insondable, en el que solamente, ¿qué necesitamos? Querer sumergirnos y ya, para descubrir tantos tesoros, tanta riqueza, tanta sabiduría. Por eso la palabra de Dios no es como cualquier otro libro, porque para empezar no es un libro, es una persona, es Jesús. Nuestra Biblia es el pan de la palabra y la palabra es Cristo mismo. Por eso la Biblia no es como un libro de español, de literatura, no es un libro de vidas de santos. Si yo leo un libro de vidas de santos, eso me edifica, nos queda claro, algo aprenderé, pero si yo leo la palabra de Dios, no solamente me edifica, leer la palabra de Dios me santifica, me diviniza, me cristifica. Son efectos distintos, porque es palabra viva de Dios. Es Jesús hablándonos al corazón y revelándonos su misterio. ¿Y qué necesitamos para entender y comprender y descubrir toda esta sabiduría al Espíritu Santo? Y por eso mucha gente puede leer. Todo esto salió de 2 versículos de la visión del profeta Ezequiel. Y vean todo lo que va saliendo. Y cómo esto nos lleva hasta el Calvario. Y uno los puede leer y puede decir, profe, pero pues, ¿de dónde sale tanto? Yo no veo tanto. Pues no vemos tanto, porque no lo vemos con el Espíritu Santo. Si lo leemos creyendo que es cualquier otro libro, no vas a descubrir nada. Necesitamos humildad y docilidad para descubrir el mensaje de la palabra de Dios. Y por eso es muy importante tomar clases de Sagrada Escritura, porque en este camino nadie aprende solo. Necesitamos quien nos guíe, quien nos oriente, quien nos enseñe, quien nos quite el velo que está aquí en la palabra de Dios. Ni siquiera para la misión, Jesús no envió de a un discípulo, vete tú solo, envía de a dos, dos en dos, para que el otro te corrija, para que el otro te enseñe, para que el otro te guíe también.
te oriente, te ayude. En las cosas de Dios nadie aprende solo. Si yo me aviento a leer la Biblia yo solo, no le voy a entender. Y por eso tantos católicos empiezan muy animados. Voy a leer la Biblia y ya me lo propuse. Y pasa un día, 2 días, y ahí la dejan. Es que no la entendí. Es que ya ni para atrás ni para adelante. Porque necesitas a alguien que te guíe, alguien que quite el velo. Por eso son muy importantes para todo católico las clases de Sagrada Escritura. Y es una bendición, una gracia, un regalo que Jesús nos da, el tener estos momentos de estudio en su palabra. Todo esto es un regalo de Dios. Y ahorita con todo esto que vamos sintiendo al aprender tantas cosas, es la presencia del Espíritu, dándonos vida, dándonos deseos de más, deseos de llegar al cielo y contemplar esto no en un dibujo, contemplar a Jesús como el templo de Dios, como la fuente de este torrente de agua viva. Aquí les puse una imagen del momento en que es clavada la lanza en el costado de Jesús. Aquí está otra imagen del soldado San Longino, que se ve de una forma más clara. Cuando él saca la lanza, se ve ese torrente que sale disparado sobre él, esa sangre, esa agua del Sagrado Corazón de Jesús. Y aquí está la imagen de San Longino. Su fiesta es el 15 de marzo, para que también pidamos su intercesión y que nos alcance de Dios la gracia de contemplar el misterio de la cruz, de amar a Jesús crucificado, de amar las humillaciones, los rechazos, los desprecios, los insultos, por amor a Jesús, que nos haga humildes para poder ver nuestra vida con los ojos de Dios. Aquí está otra imagen también que nos ayuda. De la cruz brotan estos 7 manantiales que son los sacramentos. Son esas aguas dulces que nos renuevan, que nos fortalecen, que nos hacen descansar. Bueno, y con eso terminamos nuestra clase de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? Profesor, tengo una duda. ¿Tiene algún significado el que le hayan dado a Jesús vinagre para beber? Sí, también el vinagre representa nuestro pecado y la esponja representa nuestro corazón. Jesús está diciendo en el versículo 28, tengo sed. Y el soldado que nos representa a nosotros, dice, colocaron en la punta de una caña una esponja empapada en vinagre. Jesús, desde la cruz, en ese acto de amor, de entrega, de sacrificio por nosotros, nos dice, tengo sed. Y este soldado que nos representa a todos, le entrega una esponja con vinagre, un corazón lleno de pecado, como diciéndole, cállate, aquí está mi pecado, aquí está mi maldad, aquí está mi lujuria, mi soberbia, mi ira, no te necesito. Eso representa el vinagre. Y dice aquí el texto, el versículo 30, Jesús probó el vinagre. Hay algunos textos que dicen, degustó el vinagre, absorbió el vinagre,
Es decir, Jesús no lo rechaza, lo absorbe, lo bebe, como diciéndonos, si solamente eso tiene tu corazón, dámelo, lo quiero, para transformarlo y darte vida. Nosotros le dimos muerte y Él nos está dando vida. Eso representa el vinagre. Gracias, profesor. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Buenas noches, profe. Buenas noches. Sí me escuchando un poco delicado de la garganta. Buenas noches. Pues gran lección que en lo personal me está dando, ya que en lo personal me está costando mucho trabajo tener una buena relación tanto en el trabajo como con algunos familiares, ¿verdad? Y en el trabajo se maneja la famosa ley del más fuerte, ¿no? El que sobrevive ahí, ¿no? O sea, si te dejas, pues ni modo. Pero ya con lo que usted nos acaba de decir, todo lo que debemos de aguantar, pues creo que hay que aguantar un poco más o demasiado. No, en un momento en el que dije, pues ya me cansé, señor, de que siempre me quieran, este, pues, ¿cómo decirlo? No agarrar de su porquito como vulgarmente se dice, porque no me he dejado, ¿no? Pero sí por lo regular, la molestia o el acoso laboral. Pero pues hoy no sabía qué hacer y pues, le dije, no, señor, pues hoy no, o sea, dame chance, ¿no? O no sé, algo decía yo que por la situaciones que veo tanto en la empresa como situaciones familiares, pero con lo que hoy usted nos dice que tenemos que aguantar, pues gracias, profe, gracias porque pues así es pues como usted dice, se va aprendiendo y pues tenemos que reflejarlo lo que se va aprendiendo. Gracias, profe. Sí, gracias, señor Sergio, por compartirnos. Sí, la palabra de Dios siempre nos responde lo que tenemos que escuchar, lo que necesitamos para nuestra vida. Gracias por su comentario. ¿Alguien más? ¿Para comentar algo? Y yo, Sí, adelante. pues de estas dos citas bíblicas, o bueno, que vimos, ¿verdad? Cómo hemos aprendido bastante o cómo nos ha explicado, pues me hace demasiado, ¿verdad? Demasiado, y pues ver aquí lo de los sacramentos, por ejemplo, yo que estoy con niños de preconfirmación, es una manera se me hace muy sencilla de que ellos puedan, con el dibujo y pues con 4 versículos que leímos, ¿verdad? Ahorita, que vimos. Entonces, pues se me hace una manera muy sencilla y pues a mí también me abre, como catequista, me abre, pues las expectativas o poder transmitirlo. Y bueno, algo que me llamó la atención ahorita fue lo del soldado Longino. Lo había escuchado, pero como que lo pasaba así como que de largo. Pero no sabía que el soldado, que esto. ¿Eso dónde lo puedo encontrar? ¿Dónde lo puedo leer? En internet está la vida de San Longinos. O sea, así como la vida, así, la vida del santo, sí, por ejemplo. Ajá. Ok, gracias. Sí, sí, de nada. Hay muchos portales católicos, ahí viene su vida. En algunos vienen más amplia, en otros no tanto, pero ahí viene todo eso. Sí. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Profesor, pues yo estoy sorprendida de que la verdad, profesor, usted nos has desmenuzado cada versículo que nos da, porque como usted dice, yo la verdad, yo ya había estudiado con una maestra de escuela de Biblia los profetas. Y era otra manera de explicar, pero usted estos detallitos que nos los da, la verdad, sí nos ayuda. Yo les he compartido a los niños eh, estos pequeños detalles, ¿no? Digo pequeños porque no se extiende así mucho, es muy concreto. Y eso ya ve uno diferente la palabra del Señor, ya uno la asimila más. Y yo que se los he compartido a los niños, se van así también con ese sabor, ¿no? Que dicen que pensaban otra cosa diferente.
Entonces, pues muchas gracias, profesor. Que muchas gracias, señora Tere, por estar aquí. Ari. Y qué bueno, qué bonito que esto lo comparta con sus niños. También ellos se enriquecen y se enamoran de la palabra de Dios desde chiquitos. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, cierro la sesión y la vuelvo a abrir para rezar completa. Ahorita regresamos.